libro de los Hechos, que lo hemos estudiado de punta a punta. Hermoso libro, lo hemos exprimido bien para la gloria del Señor. Y como siempre decimos, Hechos de los Apóstoles. Siempre decimos en el curso bíblico, cuando lo hicimos, allá creo que fue el año pasado que hicimos Hechos, decíamos Hechos del Espíritu Santo. Pero realmente es Hechos de los Apóstoles, porque el libro está cerrado, viste que se dice, todavía se está escribiendo. No, no se está escribiendo. El libro se cerró en Hechos 28, por eso es Hechos de los Apóstoles. Porque el Espíritu Santo sí sigue trabajando hoy en día. Pero ya los Apóstoles ya se terminó en Hechos 28. Por eso no es Hechos del Espíritu Santo, que es Hechos de los Apóstoles, porque está cerrado en canon bíblico. Si no, tendrían que seguir escribiendo, ¿sí? Así que por eso mismo decimos que hoy en día los apóstoles que hay que verlo con lupa. Mucha lupa realmente. Para mí ya los apóstoles ya está cerrado, está el misterio apostólico, que es otra cosa. Pero no quiero hablar de eso en el día de hoy, sino que te quiero leer Hechos capítulo 2, versículo 16. Había caído el Pentecostés en ese momento, todos estaban atónitos, todos escuchaban hablar en diferentes lenguas, y Pedro se levanta y dice, versículo 16, el versículo 15, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, era tempranito. 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oremos. Señor Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por esta palabra, para que tú nos abras el entendimiento para poder comprender todo lo que dice acá, Señor. Ayúdanos, papá, para entender en qué tiempo estamos viviendo, Señor, y que pueda yo compartir con mis hermanos, Señor, lo que tú me has hablado ya. Espíritu Santo, haz la obra, porque yo soy cargo para hablar, Señor. No puedo unir una palabra con otra. Pero yo confío en el ministerio del Espíritu, que hará que mis palabras imperfectas lleguen al corazón de mis hermanos y puedan llegar a entender. Por eso, Padre, te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos toda la gloria solamente a ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vos sabés que yo venía hablando con el Señor, estaba orando el otro día, y no voy a decir que estaba poniendo quejas, ¿no? Pero, porque con el Señor hay que quejarse, dicen por ahí. Pero yo estaba hablando con Dios y le decía, Señor, esta iglesia, no solamente, no acá, sino una iglesia universal, lo que estamos viviendo como cuerpo de Cristo a nivel universal, en todas partes. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Por qué está sufriendo este tiempo tan disperso, donde cuesta tanto y tanto, es tan difícil en este tiempo? Porque a la gente hay que volverla a culturalizar, es como que están tan confundidos, ha entrado tanto mundo dentro de la iglesia, que hoy en día no sabes si es iglesia, si es un boliche, si hay luces, si hay gente bailando, si hay acá, en vez de predicando, dando shows, está todo tan mezclado hoy en día, si están haciendo milagros o si solamente están prediciendo el futuro. Está todo tan mezclado, le decía el Señor, ¿qué está pasando en tu
Y el Señor me llevó a este pasaje, ¿no? Después me decía, en los últimos tiempos, los postreros tiempos, porque es un pasaje que está en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Lo que acabamos de leer, que Pedro lo vuelve a repetir en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo repite ahí Pedro, pero ya está escrito en Joel. Y Pedro dice, estamos en los postreros días, a partir de Pentecostés en adelante, salió la dispensación de la gracia, que es la dispensación de los postreros días. Y hoy en día todavía seguimos en los postreros días. Pero el Señor acá, con Pedro, va dando indicaciones de cuándo va llegando el fin de los postreros días. Y hoy en día estamos llegando ya al fin de los postreros días y terminan los postreros días cuando venga Cristo a buscar a su iglesia. Y acá en Joel, leímos acá, vamos a leer recién, que dice, versículo 19, ya los últimos días, y daré prodigios arriba en el cielo. Yo no sé por qué me estoy deteniendo acá, porque no era la prédica. Señor, bueno. Y daré prodigios allá en los cielos. Ustedes saben, no sé si ya lo dije en la última prédica, creo que compartí, sí, la dije en la última prédica, la cantidad de prodigios en el cielo que hay hoy en día. No sé si vos qué noticiero ves. Capaz ves Canal 13, capaz ves Telefe, capaz ves esos canales de acá que solamente están hablando de mundo chorro, solamente hablan de economía, de fútbol, después todo lo demás son chistes de gente que sale a buscar precios a los restaurantes, que dice que está todo caro, uno que da el pronóstico del tiempo que se toma casi en medio programa. No sé qué noticieros ves, pero ese tipo de noticieros de entretenimiento más desinforman que lo que informan. Pero vos cuando te pones a ver noticieros no más serios, pero sí un poquito más internacionales, te llevas gran sorpresa de lo que está pasando a nivel mundial. A nivel mundial, hoy en día es impresionante la cantidad de ufología se llama, que es el hecho de los ovnis y de los extraterrestres. La cantidad de extraterrestres, de ovnis que se está viendo en todo, sobre todo Norteamérica, es impresionante. Yo creo que en cualquier momento vamos a verlo en televisión, hablando ahí un marcianito al lado del presidente de los Estados Unidos. En cualquier momento lo vamos a ver. Pero las señales de los cielos que está despertando hoy en día es tremendo. La gente está asustada. Algún día podemos predicar sobre este tema también, que está bueno. El tema de los extraterrestres y la Biblia, porque todo lo que está viendo la gente hoy en día está en la Biblia. Y cada plato volador, cada reptiliano, cada ser está acá en la palabra de Dios. Está. Aunque vos no lo creas, está en la palabra de Dios. Solamente tenés que estudiarlo. Algún día vamos a predicar de eso. Pero la cuestión es que las señales de los cielos cada vez es más evidente. Cada vez se está notando más y más y más. Y nosotros sabemos que ya estamos llegando a los últimos tiempos, gracias a daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Y las señales acá abajo en la tierra es tremenda también. Ya he predicado sobre esto, sobre el niño, la niña, el niño sequías, lluvias tremendas, la niña sequías extremas, cambio climático totalmente mezclado en todo, y eso no puede ser otra cosa que la que dice la palabra de Dios, señales abajo en la tierra, señales sobre señales, desiertos, tremendo lo que está pasando acá en la tierra. Después dice sangre, tremendo también el hecho de la guerra que están preparando hoy en día en el Medio Oriente. No lo dicen para nada los noticieros de acá, pero ya está a punto de estallar la tercera guerra mundial en el Medio Oriente con cohetes de acá, bomba atómica de allá. Es tremendo lo que está pasando en el Medio Oriente y en cualquier momento nos va a salpicar también a nosotros. Sangre y fuego y vapor de humo. ¿Qué es lo que está pasando en California? El otro día estamos ahí charlando con el pastor Carlos Pultar, que vino una vez a predicar acá, ¿se acuerdan? Muchacho de California, el señor. Él vive a 500 metros de lo que está pasando, a 500 kilómetros de lo que está pasando. Pero uno de sus hijos decía que vivía por ahí cerca y está atravesando el gran problema de los incendios que hay en California, cómo se está quemando todo. Y estamos viendo imágenes tremendas, montañas de fuego, humo,
¿cómo decía acá? Vapor de humo, un humo tremendo, todo lo que está pasando ahí en California realmente espanta. Y acá podemos ver cómo cada una de esas señales se siguen cumpliendo, por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, versículo 20, antes de que venga el día del Señor. Así que, hermano, el día del Señor está cada vez más cerca. 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que, hermano, vos estás cerca de ser salvo, ¿sabías? Estás cerca. Por lo menos el nombre del Señor lo estás invocando. Pero no solamente alcanza con invocar el nombre del Señor, vos tenés que vivir el nombre del Señor. Y hoy en día, cuando yo me plantaba en esa oración delante del Señor preguntándole, Señor, ¿qué está pasando? El Señor me lleva este pasaje y me dice, ves, no seas cabeza dura. Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Esto que vos estás viendo hoy en día está pasando en la Iglesia Universal, ya pasó antes. Que el Señor me llevaba a Primera de Corintios. Me llevaba a la iglesia de Corinto y me decía, vos fijate lo que es la iglesia de Corinto. Entonces yo estuve preparando, voy a empezar a preparar, lo tengo preparado, una serie de prédicas que hable sobre la carta primera de los Corintios. Pues yo no tengo duda de lo que estamos viviendo hoy en día, ellos lo vivieron. Cuando Pablo funda la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero, él se encuentra con un gran problema, que cada uno tenía su propia religión. Cada uno tenía su propia forma de hablar, cada uno tenía sus propios deseos. Entonces Pablo llega con una cultura nueva para el pueblo gentil. Cuando Pablo va a predicar, él no va a predicar nunca una nueva religión. Él lo que predica es el cumplimiento de la ley y los profetas. Pablo va a predicar siempre el cumplimiento de la ley y los profetas. Por eso Pablo siempre iba a predicar primero en las sinagogas judías, le predicaba a los judíos y le decía, se cumplió lo que Moisés, la ley y los profetas anunciaron, el Cristo vino y el Cristo se llama Jesucristo. Jesús. Entonces Pablo siempre decía, está cumplido. En cambio, cuando iba a los gentiles como en Corinto, Corinto se encuentra cerca de Grecia, mucho más arriba, ahí sí él tiene que ir con una religión nueva, con algo nuevo que ellos no conocían. Entonces Pablo se planteaba en esos lugares y tenía que culturalizar cristianamente a todas esas personas que vivían en Corinto y en cada una de las iglesias que él hacía, que no era judía, era gentil. Entonces nosotros hoy en día nos encontramos exactamente con el mismo problema. Tenemos iglesias por todos lados que hay que volverlas a culturalizar. Hay sociedad fuera de las iglesias, hay que culturalizarla con el pensamiento cristiano verdadero bíblico y no con el pensamiento que pensamos que tiene que ser el pensamiento de Dios. Sí, mucho pensamiento, ¿no? Mucha redundancia. Tenemos que enseñar el pensamiento verdadero de Dios para sacar el pensamiento que yo pienso que Dios piensa. Esa es una religión propia, mía, y no la religión de Dios. No es el cristianismo. El cristianismo no es eso. Entonces, cuando yo digo Corinto, me encuentro con una iglesia que era un desastre, muy prosperada, de mucha victoria, pero un desastre. Entonces el Señor me llevaba y me decía, vos fíjate lo que está pasando hoy en día, donde la mayoría, no sé a vos si te pasa, pero yo, con todo lo que hablo fuera de la iglesia, alguna vez fueron a la iglesia o están yendo a la iglesia. No sé si te pasa. Entonces cuando los chicos salen a evangelizar, todos me vienen y me dicen, sí, aquel iba a la iglesia, aquel fue a la iglesia, aquel otro pasó por una iglesia. Hoy en día creo que la iglesia del Señor, la iglesia evangélica, es muy conocida por todos. No es como en el tiempo de Corinto, que Pablo se presentaba y tenía que presentar a Jesucristo. Hoy todos conocen a Jesucristo. El problema es que no le funciona. ¿Y por qué no le funciona? Porque tienen su propio pensamiento de cómo tiene que pensar Dios
y se mueven en base a sus propios pensamientos y no bajo el pensamiento divino que está escrito en la palabra de Dios. ¿Se entiende? Por eso te va mal. Por eso no te funciona el Evangelio. Es impresionante la cantidad de gente de afuera que piensa que son evangélicas, que piensan que son cristianas, y están en cualquiera, piensan cualquiera, y sus vidas son cualquier cosa. Por eso no funciona el Evangelio. Por eso estamos en los últimos tiempos, en la iglesia de la Odisea, donde la apostasía es tremenda, donde cada uno creó su propia imagen de Dios, o sea, cada uno tiene creado su propio Dios. Lo quiere encajar dentro de la Biblia y no encaja, porque a Dios nadie lo hace encajar. Él es todo. Y si vos no entendés eso, vas a seguir luchando con tus pensamientos, tu forma de pensar, tu forma de actuar, y no va a ser aprobada por Dios. Y cuidado, porque si Dios no te aprueba, no vaya a ser cosa que cuando suene sacar trompeta, te quedes. ¿Entendés? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Vamos a empezar con esta serie de Corintios. ¿Lo tenés? Del 1 al 9 vamos a leer, para lo que no tenés. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. 4. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta es la primera parte que se llama Apartados, es la primera parte de esta serie que vamos a compartir, y seguramente voy a tratar de leerlo entero, Corinto, que lo podamos compartir y predicar entero. Vamos a saltear seguramente como siempre hacíamos cuando hacíamos las series, pero hoy quiero hablar un poco sobre Apartados. El libro de Corinto fue una carta enviada por el apóstol Pablo a una iglesia que estaba creciendo, crecía económicamente, crecían miembros, pero el problema era que sus cultos eran un desastre. Desorganizados, a los gritos, se juntaban a tomar la Santa Cena y cada uno traía su propia comida y no la compartía con los demás, que no habían entendido nada de lo que es el Evangelio. Entonces Pablo tiene que mandar esta carta para corregir algunas doctrinas, para corregir algunas cosas, y yo creo que el Espíritu Santo hoy nos trae a nosotros esta carta, estas prédicas, para corregir en nosotros nuestra visión de lo que Dios quiere de cada uno de nuestras vidas. ¿Sí? Así que con esa visión vamos a compartir el libro de Corinto. Yo me quiero basar en este momento en el versículo número 2. Ve lo que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados. ¿Vos sabés cómo fuiste llamado? Estoy seguro que lo escuchaste miles de veces. Yo sé que vos fuiste llamado. ¿Vos sabés que vos fuiste llamado? Ahora, ¿a qué fuiste llamado? ¿Para qué? Y esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer en el día de hoy. ¿Para qué fuiste llamado por Dios?
Para liberar a las naciones. ¿Quién dice gloria a Dios? Para tocar los instrumentos de la alabanza, para cantar. ¿Quién dice gloria a Dios? Para predicar. ¿Quién dice gloria a Dios? Para evangelizar. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Para qué fue llamado? Para predicar a las naciones, gloria a Dios. ¿Para qué fue llamado? Lee, otra vez, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados. ¿A qué fue llamado entonces? A ser santos. Hermano, todo lo demás es consecuencia de este llamado. Si vos no entendés que fuiste llamado, llamado significa que fuiste invitado. Nadie te obligó. Nadie te agarró de la oreja y te trajo hasta acá. Bueno, algunos sí, pero después de convertir al Señor, después de recibir ese llamado del Señor, ¿no? Pero el Señor te llama. Te llamó, te invitó, no te obligó, te invitó a que seas parte del reino de la luz. Vos estabas en el reino de las tinieblas y el Señor te llamó para que seas parte del reino de la luz. Te sacó de ese lugar y te llevó al reino de la luz. Porque vos aceptaste el llamado de Dios. Ahora ese llamado tiene sus requisitos. Y fuiste llamado a ser santo. Lamentablemente la Iglesia Católica nos ha enseñado que los santos son aquellos que están en las estampitas. En la estampita o en el... ¿cómo se llama? En el ídolo, en el yeso, en la madera. Ahí están los santos y los canalizan y tienen una lista enorme ahí de santos, que ellos mismos lo declaran santos, pero la palabra santo no tiene nada que ver con lo que la Iglesia Católica nos ha enseñado hasta el día de hoy, y lo siguen haciendo con esas cosas. Yo el otro día estaba viendo el 8 de enero, espantado, estaba viendo el noticiero, estaba viendo todos los canales, estaban dando eso, la gran multitud de personas que hacían marchas, iban a venerar a Gauchito Gil. ¿Lo vieron? Espantoso. Horrible, espantoso con la cadera. Lo que uno no quiere, hay evangélicos que van a llevarle su ofrenda al Gauchito Gil. Estaba viendo la ofrenda que tenían en el paquetes, cajones enteros de cigarrillos, botellas de whisky, y lo llaman el santo. El santito. Qué espanto, mi hermano. No tenemos idea de lo que significa ser santo. Ahí te das cuenta, no tienes idea de lo que significa ser santo. Ese mundo no tiene idea, y como nosotros tampoco tenemos idea que nosotros fuimos llamados por Dios para ser santos. Y si no somos santos, estamos en serios problemas, porque no puedo entrar a un lugar sin cumplir el requisito que ese lugar a mí me pide que yo cumpla para estar allá adentro. Por ejemplo, yo voy a la cancha y el requisito es que yo lleve la camiseta de mi equipo local, ¿no? Ahora de repente yo estoy yendo a la cancha de la luz, no voy a decir de la luz, yo soy hincha de la luz. No voy a la cancha de la luz con la camiseta de Banfield. Para entrar, me piden un requisito que vaya o con la camiseta del club que me esté invitando, o que vaya de civil, ¿no? Pero no con el equipo rival. Entonces muchas veces nosotros, en el llamamiento del Señor, a ser santos, a ser llamados, vamos con la camiseta rival. Tenemos actitudes del rival de la santidad de Dios. Y así no puedes permanecer. Por eso el Evangelio no funciona tantas veces. Por eso nosotros recibo llamados por teléfono, porque tengo el teléfono puesto con el Facebook, de todas partes del mundo, diciendo: pastor, pido oración. Bien, ¿por qué quiere que te oremos, hermano? Me han dicho, pero ya, el último era por su matrimonio. Pastor, orá por mi matrimonio, porque mi esposa era un hombre. Se quiere separar y estamos mal, y no sé qué es lo que le está pasando. Entonces yo hablando con él le digo: ¿pero usted va a la iglesia? ¿Usted es cristiano? Sí, cristiano y bautizado. Gloria a Dios. ¿Y va a la iglesia?
iglesia, y a veces. ¿Pero usted congrega? ¿Qué a veces? Y su mujer congrega, no, ella ni siquiera quiere ir. ¿Y usted piensa que fue llamado por Dios para no ser santo y quiere que las cosas le vayan bien? ¿Cómo es esto? Las cosas no nos van bien porque no entendemos que fuimos llamados por Dios para ser santos. Entonces queremos que dentro de la iglesia, solamente por entrar por esa puerta, solamente por pasar hora y media, con toda la furia, 2 horas, 2 veces por semana, a mí me va a empezar a ir bien en la vida. Es una locura, hermano. Sería igual que yo piense que con 2 horas por semana puedo aprender inglés en un mes. Es lo mismo. Es una locura. Pero acá el llamado que el Señor nos hace es claro. Llamados a ser santos. Llamados a vivir una vida totalmente diferente a la vida como la ve en el mundo de afuera. ¿Sabe qué significa la palabra santo? Lo expliqué miles de veces. Santo significa simplemente apartado. O sea que, si leemos de nuevo 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, dice, llamados a ser apartados para Dios. Hermano, vos sos santo. No hace falta que tengas tu estampita, tu carita en la aureola. Ni que te vayan a orar, a rezar, no. Vos sos santo. Porque vos fuiste llamado a ser santo. Siempre el que santifica es Dios. Dios te llama, te aparta, pero si vos no te apartás, nunca vas a ser santo. Y si vos no sos santo, no podés recibir el llamado de Dios. Seguís estando en los mismos pecados, seguís estando en las mismas injusticias, porque vos fuiste llamado a ser una persona apartada. Ahora, ¿apartada de qué? Esa es otra pregunta. ¿De qué sos llamados a ser apartados? Del mundo. De mi familia, no, de tu familia no. De mi esposa, no, de tu esposa no. Del mundo. De las cosas como las hace el mundo, vos fuiste llamado a ser diferente, a ser apartado. No podés seguir siendo el mismo que eras antes de conocer a Cristo, después de haber entregado tu vida a Cristo, recibir el llamado, haber dicho que sí a este llamado, a la santidad, a ser una persona apartada. No puedo seguir siendo la misma persona. Tiene que haber cambios en mí. Tengo que entenderlo, lo tengo que santificar. El mundo se mueve así, pero yo, llamado a ser santo por el Señor, no me puedo mover así. No es así, no funciona. Después el Evangelio no te funciona porque no estás separado, no estás aparte. Seguís siendo parte del mundo y el mundo sigue siendo parte tuya. No estás apartado. No te funciona el Evangelio y ni hablar de cuando suene esa trompeta, Cristo te va a llevar. Porque dijiste que no hay llamado a ser santo. El mundo funciona de una manera, nosotros funcionamos de otra. Nosotros somos llamados a ser santos, a estar apartados del mundo. El mundo va a estar de vacaciones, ¿no? Enero, febrero, 2 meses de calor. Entonces los hermanos se van a la playa, ¿no? Pero estoy de vacaciones, pastor. Bueno, estás de vacaciones, bien, gloria a Dios, de vacaciones en la playa. Ahora en la playa, vos sos llamado a ser santo, a estar apartado, a ser diferente. No podés ir a la playa y vestirte como se visten las chicas que no son llamadas a ser santos en la playa, aunque estés de vacaciones. Tenés que seguir siendo la misma persona. Tenés que seguir siendo apartado. No podés ponerte las micro bikinis que se ponen las mujeres ahí simplemente porque estoy de vacaciones. Y si todos lo hacen, pues ya me lo dijeron eso. Tuve esta discusión el año pasado y alguien me lo dijo así. Pero si todos lo hacen, no exageres. Que todos lo hagan. Yo soy llamado a ser santo, a ser apartado. No santurrón, es otra cosa. A ser apartado de ese pensamiento. Yo, obviamente yo no. Las mujeres no se pueden vestir así. Esas para mujeres que son llamadas a ser santos.
que han recibido el mensaje de parte del Señor, el llamado, y no han aceptado. Se tienen que apartar de ese pensamiento, y ese pensamiento no puede estar en mí. Y así con cada una de las cosas que el mundo lo ve como natural, pero para mí no es natural, porque yo soy llamado a ser santo en el trabajo. De repente se juntan 2 o 3 y empiezan a contar chistes verdes. En mi tiempo eran de Jaimito, no sé ahora qué les. Yo hace 25 años que estoy en el Señor y ya los chistes de Jaimito los dejé de escuchar y decir también, ¿no? Pero en el trabajo de repente se juntan 3, 4 muchachos y empiezan con sus chistes verdes, y yo fui llamado a ser santo del trabajo también. Y el trabajo yo lo que tengo que hacer es apartarme de esos chistes verdes. No me tienen que causar gracia, no los tengo que contar a ver quién cuenta el mejor chiste verde, hermano. Lamentablemente en la iglesia hoy en día está todo tan mezclado. Es un chistecito. Es una pavadita. No, fuiste llamado a ser santo. Hermano, fuiste llamado a hacer las cosas diferentes. No te funciona el Evangelio, tu vida es un desastre, te la pasás con dolor de cabeza, de corazón, de alma, de cuerpo, porque no estás viviendo en santidad, no estás viviendo apartado de lo que es el mundo. No te digo que no peques, es otra cosa. Que pecar, vamos a pecar todos, mientras vivamos en esta naturaleza pecaminosa, vamos a vivir siempre cayendo, levantándonos, pidiendo perdón, gloria al Señor, seguimos adelante. Pero una cosa es tomarme una Coca-Cola en vez en cuando, y otra cosa es ser dueño de la Coca-Cola. Ya cuando me volví dueño de la Coca-Cola hay un problema. Fui llamado a ser santo. La iglesia hoy en día no lo entiende. Ha entrado tanta mundanidad en la iglesia que ha pasado ese problema. Yo me sentaba con el Señor y decía, Señor, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo corregimos aquello? Pero si le decís algo a los hermanos, enseguida se enojan. A mí nadie me dice nada. Yo vivo mi vida, yo soy libre. ¿Cómo que te llamado a ser santo? Vos tenés que ser apartado de todas esas cosas. Si no entendiste eso, estás en serio problema. Porque para el Señor esto es importante. Traigo un par de versículos, si lo querés anotar. Romanos capítulo 1, versículo 7. Fíjate cómo el Señor en todo el Nuevo Testamento, y no quise usar el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento para el Señor es importante la santidad. No deja de decirlo una y otra vez. Romanos capítulo 1, versículo 7 dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Acá Pablo, cuando le escribe a los romanos, les vuelve a recordar lo mismo que a los corintios. Fueron llamados a ser santos. Y en Roma era mucho peor todavía, porque era la capital del imperio. Se hacían orgías públicas. Había lugares donde se juntaban todos y era todo contra todo. En el medio de toda esa perversidad, Pablo les recuerda: muchachos, ustedes fueron llamados a ser santos. Sí, pero acá todos lo hacen. No me interesa que todos lo hagan. Hermano, ¿vos te llamás a ser santo? ¿Cómo hoy en día le puedo explicar a una jovencita de 15, 16 años, con un novio de más o menos la misma edad, un poquito más grande, que tienen que llegar virgen al matrimonio? ¿Cómo le explicamos hoy en día? Esta es mi queja del Señor, ¿no? Y ahora sí. ¿Cómo le explicamos hoy en día, hermano, a los jóvenes que el sexo antes del matrimonio está mal? Que Dios no le gusta, no está de acuerdo, es pecado. Nosotros hemos llamado a eso. Nosotros hemos llamado a no hacer eso. Sí, pero todo el mundo lo hace, en la televisión, y en las revistas, y en las series, y lo primero que hacen todos cuando se conocen. Pero nosotros hemos llamado a ser santos, a ser diferentes. Lo tenemos que enseñar. Porque siempre estamos corriendo detrás de la consecuencia en vez de venir a la prevención. ¿Sí? Siempre estamos corriendo detrás de la consecuencia en vez de agarrar el problema con la prevención, para anunciarlo antes. Está mal. Bueno, pero lo hago
¿Qué importa? Están remediando un pecado. Sería igual que yo baje ahora y le pegue un cachetazo a Diego y después le pida perdón. Porque si no tiene que perdonar. ¿Y para qué me te cachetazo? Sí, pero tenía la cachetazo que paga. Pero igual te pedí perdón, así que ya no hay pecado, Dale, yo ya te pedí perdón. Pensamos que funciona así la mente de Dios. Y la mente de Dios dice que Él discierne los pensamientos del corazón, antes que lleguen ni siquiera a nuestra cabeza. Estamos corriendo detrás de las consecuencias, reparando consecuencias, en vez de ir directamente al gran problema, que es la prevención. Anunciar que eso es pecado, que está mal y que no lo tenés que hacer. Entonces le decía al Señor, siempre vamos a estar corriendo detrás de las consecuencias, Señor. Después vienen familias destruidas. Y acá con la ayuda del Señor viene la restauración, viene la redención, el Señor puede volver a redimir todo, lo puede poner todo en orden, pero llegar a esas consecuencias son muy dolorosas, porque nosotros ya venimos con vidas tan destruidas delante de Dios por no ser santos, por estar apartados, por permitir que los pensamientos del mundo entren en nosotros, por la inmadurez que hay en nosotros mismos, hermanos. Tenemos que empezar a madurar en las cosas de Dios. Como te decía al principio, estamos al fin de los postreros tiempos, el Cristo ya viene, y si no maduramos en el Señor, nos vamos a quedar. Te vas a quedar, me voy a quedar. Si no maduro en el Señor, me voy a quedar. No podemos seguir corriendo detrás de las consecuencias. Tenemos que ir a la prevención. Tenemos que entender que es pecado y que a Dios no le gusta, por más que después te perdone. No vaya a hacer cosas que el Señor cuide esa intención de hacerlo, igual después pido perdón, lo arreglo, porque ya eso está mal. Muchas personas no se dan cuenta y solamente quieren reparar, pero no se dan cuenta que hay un pecado grande y ese pecado tiene que sufrir el hecho del arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos para después empezar a restaurar. No sirve de nada restaurar sin arrepentirnos. Porque no estoy haciéndolo porque me estoy sintiendo realmente mal del pecado que cometí, sino que simplemente estoy haciendo que los demás me vean bien. Otra vez, estoy haciendo que los demás me vean bien cumpliendo con ciertas reglas religiosas, en vez de entender el corazón de Dios totalmente dolorido por el pecado que yo acabo de cometer. Reparamos los pecados sin entender el pecado mismo que estamos cometiendo. Y eso delante de Dios está mal. Eso delante de Dios tenemos que tener cuidado. Para Dios es importante el hecho de que seamos llamados a ser santos. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Si no lo empiezas a anotar, no te preocupes. Efesios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Antes de la fundación del mundo, dice el Señor, que fuiste llamado a ser santo. O sea que hay un llamado a ser santo, y ese llamado te lleva a que te sientes con Cristo en los lugares celestiales. Muchas veces decimos nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, pero vos no te podés sentar con Cristo en los lugares celestiales si primero no sos santo. Muchos nos queremos sentar con Cristo allá arriba, llevando nuestras inmundicias, llevando nuestro pecado, llevando nuestro propio poco entendimiento de lo que significa el pecado en nuestras vidas. Hermanos, por eso muchas veces estar sentado con Cristo, las bendiciones espirituales que promete Efesios, no las vemos. Porque si vos lees bien el pasaje que acabo de leer, Efesios 1, 3 y 4, dice: bendito sea el Dios del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya te bendijo con toda bendición espiritual.
El Señor te bendijo y te bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo. Hermano, ya el Señor está lleno de bendiciones para tu vida, pero vos como no entendés el hecho de ser santo y sin mancha delante de Él, esas bendiciones no están llegando a tu vida. No las bendiciones espirituales, que es servirle a Él. Y acá nos pasamos sufriendo en este mundo y tratando de arrastrar nuestra propia poca fe que tenemos, y nos cuesta, me cuesta esto, me cuesta lo otro, porque no sos santo, hermano. Porque no estás apartado del pensamiento del mundo y también de las costumbres del mundo. El libro de Colosenses, capítulo 1, Señor, me entretuve mucho. Y te aseguro que podía seguir buscando versículos, pero Colosenses 1, del 1 al 4, porque Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sea a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Una de las características que te marca que hay santidad en vos, que sos una persona apartada de las cosas del mundo, es que amás a los demás, a los hermanos en Cristo. A todos los hermanos en Cristo los amás. No sabés por qué, pero tenés esa necesidad de verlos, de estar con ellos, de compartir tiempo, de charlar, de preguntarles cómo están, y cuando no lo ves tenés esa angustia, ese deseo de... Bueno, eso es santidad. Como estás apartado del mundo, estás de este lado, querés estar con todos los que están de este lado, en la santidad. Conozco hermanos que dicen, yo voy al culto, pero después me voy rápido porque no quiero hablar con nadie. No quiero hablar con nadie. Que nadie ni siquiera me salude. Conocí una pastora una vez. Sí, todo bien, pero a mi casa no viene nadie. De la iglesia no quiero a nadie, decía la pastora. ¡Wow! Qué poco entendimiento de la santidad de Dios. Porque, hermano, la santidad te llama a la santidad, que querés estar con tus hermanos. Porque sabes que en ese grupo de hermanos no van a contar chistes verdes, no van a venir semidesnudas, no van a usar egoísmo, avaricia ni machismo, sino que todos vamos a tener el mismo espíritu y vamos a hablar las mismas cosas. Lo vamos a disfrutar, la unión y la comunión los unos con los otros. Por eso mismo nos amamos como cuerpo, y ahí es donde se muestra mucho la santidad. Tengo tantos versículos para compartir. Primera Tesalonicenses 4:7, para los que anotan. Primera Tesalonicenses 4:7. Este versículo es clave, mirá. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Fuiste llamado por Dios, pero no a que sigas con la misma inmundicia de afuera, sino a santificación. Sí, pero afuera todo sí, pero eso es afuera. Dios no te llamó a eso. Eso está en el mundo haciéndolo. A vos te llamó a santificación. A vos te llamó para que seas diferente. A vos te llamó para que lo que el mundo haga, vos no lo hagas. Vos hagas lo que Dios ordena que tenés que hacer. Sí, pero el domingo a la mañana todos se quedan durmiendo, tomando mate en casa, con la esposa, con el esposo, con los chicos, porque primero tienen que cuidar y... Ese verso, hermano. No fuiste llamado a hacer eso. Vos fuiste llamado a hacer lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que darle culto a Él. Él pone la fecha, pone el día, nosotros simplemente vamos. No fuimos llamados a la inmundicia, fuimos llamados a la santificación. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19 al 21, para que no te... Segunda de Timoteo 2, 19 al 21. Pero el fundamento de Dios es firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, apártese de
iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro, uno para usos honrosos y otro para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Hermano, el Señor conoce lo que son suyos, este versículo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártese, santifíquese, no sea como el mundo, tenés que ser diferente al mundo. Santificate. Y después dice algo que a mí me asusta muchísimo lo que dice este versículo. Entonces, si te das cuenta, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo, pero en una casa grande, una iglesia, para que entienda, una iglesia, no solamente hay utensilios, personas, de oro y de plata, santificado. Oro, plata, santificado. Sino también de madera y barro, no santificada y que vivan en su iniquidad, que siguen en sus pecados, que siguen viviendo según el mundo y no según Dios. Y unos son para usos honrosos, o sea, lo de oro y plata, y otros para usos viles, malévolos, malvados. Hermanos, dentro de la iglesia puede haber personas de madera y de barro, y son para usos viles. Son esas personas que se la pasan murmurando, criticando, pecando, viviendo con el mundo, no se han santificado. Pero te podés limpiar, dice acá. Así que si alguno se limpia de estas cosas, se santifica, se aparta, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra. Hermano, hoy en día puede ser un instrumento vil, hoy en día puede ser un instrumento de madera, de barro, pero el Señor te llama a ser santificado. Te podés limpiar, podés decirle al mundo basta, no quiero tener más nada que ver contigo, ahora quiero hacer las cosas como Dios realmente quiere que se hagan las cosas. Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Qué es lo que dice? Santiago 4, 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago ya le dio con todo acá. Lo que vengo hablando del principio. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Hermano, si vos querés hacer lo mismo que hace el mundo, te estás volviendo enemigo directo de Dios. Nada, pues yo soy cristiano. Vos llevás el cartel que vos quieras. Tus hechos muestran lo contrario. Sí, pero el mundo se mueve así, sí, yo sé. Yo me acuerdo, ¿qué año era? 90. Sí, los 90. Los 90 empezaban acá las series realmente, ¿no? Y había una serie que se llamaba, a ver si alguno se acuerda, se llamaba La Banda del Golden Rocket. ¿Quién se acuerda de La Banda del Golden Rocket? Gran serie. ¿Cómo? A ver si me acuerdo de la protagonista. Diego Torres, pero largo hasta ahí. Me encantaba, yo también tenía la bici colgada. Después de ahí me colgué la bici también en la cama, a ver si me cayó, casi se me parte la cabeza. Pero colgaba la bici ahí, qué bueno, yo también la voy a colgar igual. ¡Wow! Buenísimo, yo tenía también colgada. Fabián Vega y Adrián Suárez, la banda del Golden Rocket, tiene un auto impresionante, ¿no? Entonces, Fabián Vega, siempre un carácter feo, era el que siempre se enojaba con todo. Diego Torres era el simpático, el que se levantaba todo. Pero Adrián Suárez era un muchacho tímido que de repente la mujer que él estaba enamorado, que era Araceli González con el pelo corto, se iba a casar. Entonces Adrián Suárez entra ahí en el medio del casamiento cuando el cura iba a decir, hay alguien que esté en contra. Entonces Adrián Suárez dijo, yo estoy en contra. La agarró del brazo y se la llevó, ¿no? Hermoso momento, ético momento, y se fueron a vivir juntos. Fue la primera vez, y yo tengo recuerdo, ¿no? La primera serie que vi
con esa temática. Un hombre y una mujer se van a vivir juntos sin ser casados. ¿Te acordás por lo que era la serie, la telenovela antes? La telenovela antes siempre se trataba de lo mismo. Tenía que evitar que la mujer se case con el hombre rico, o al revés. Tenía que evitar que el hombre rico se casara con la mujer rica, y la pobre él tenía que evitar eso. Una vez que se casaba ya estaba. Ya se terminaba la novela, no había forma. Entonces siempre evitaba que se casaran, porque una vez que ya el matrimonio estaba hecho, consumido, ahí se la no iban a casar. Y el protagonista siempre lo evitaba, Mariana del Barrio, en la novela se llama Marimar, María Mercedes, todas las Marías. Pero tenían que evitar que se case. Y ese era el tema de la novela, evitar que se case a toda costa. Entonces de repente cuando estaban por casar pasaba algo y no llegaban a casarse, y sí se quedaban con la protagonista principal, con el protagonista principal, se casaban los dos y finales felices, comían perdiz, no me acuerdo. Era todo el final feliz, ahí se terminaba la novela, ahí estaba todo. Pero hoy en día, cuando arrancan las novelas, ya arrancan casados, juntados, en pareja. Hoy en día ya arrancan desde ahí. Y se trata de ver cómo se rompe esa pareja, cómo se casa con otro. Pensamiento del mundo de hoy en día, de los últimos tiempos, y nosotros no podemos adoptar ese pensamiento. ¿Qué hice yo en el 90? 92 me junté. Y pensé en casar. Que estaba de moda. Era amigo del mundo. Buscaba acoplarme de tal manera, quería ser el primero en el grupo de mis amigos, en tener esa sensación de la película que había visto, la serie. Ya tenía la bicicleta colgada ahí, la había sacado porque se me cayó. Pero tenía la bicicleta, ya tenía, me faltaba eso y bueno. Amigo del mundo, enemigo de Dios. Después tuve que correr detrás, como lo dije recién, detrás de las consecuencias, arreglarlo. Pero en vez de la prevención de haberlo entendido antes, no lo tenía que haber hecho. Ahí está mi arrepentimiento. No tenía que haber hecho. Y así muchas cosas más, ¿no? O almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo se levanta contra Dios? Hermano, no vaya a hacer cosas, que estés acá, que estés cantando canciones hermosas al Señor, levantando las manos, llorando, leyendo, saltando, y seas un enemigo de Dios. Y Dios te considere su enemigo. Esto es tremendo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Esto es lo que está pasando en la iglesia. Ha entrado tanta mundanidad dentro de la iglesia que faltan prédicas, porque los predicadores quieren retener gente en vez de decirle lo que el Espíritu Santo nos está llamando en este último tiempo. Es que si no te santificás, si no te apartás, si no aceptás el llamado como Dios te lo está haciendo, te estás engañando. Te estás engañando. Tenés una falsa salvación. Tenés una falsa vida cristiana. Solamente te gustan los colores. Solamente te gusta que te traten bien. Si no entendés esto, cuando suene esa trompeta, cuando te presentes delante de tu Dios te va a decir, ¿por qué sos? No, pero vos me llamaste, sí, pero ya entre los santificados no estás. Estás entre los del mundo. Dice la palabra de Dios que a los del mundo les espera un terrible final, un lago de azufre y fuego. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrio y esperad por completo en la gracia que os extraerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conformáis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, versículo 16, porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo.
Antes, cuando era un ignorante, cuando no entendía la palabra de Dios, cuando no había escuchado esta prédica, yo puedo decir que era un ignorante que pensaba que el mundo, yo podía ser cristiano y vivir como vive el mundo, pero hoy en día, cuando yo leo, cuando yo escuché esta prédica, cuando vi tantos versículos, tantas palabras, entiendo, ya dejé de ser un ignorante, entiendo que si no me santifico, que si no hago las cosas como Dios me está pidiendo, me espera el castigo de lo del mundo. Soy un mundano más. Solamente que paso un par de horas dentro de una iglesia. Hermano, iglesia que reacciona a la iglesia. No lo digo por ustedes, hermanos. Lo digo porque estamos en vivo, sé que va a haber gente que va a estar escuchando. Después, si quieres volver a escuchar la prédica, lo puedes hacer ahí en el canal de YouTube, en el Facebook, siempre las ponemos. Reaccionar. El diablo nos ha adormecido, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, 9. Primera de Pedro, capítulo 2, 9. Ya que terminamos. Gracias. Primera de Pedro, capítulo 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Dios te llamó para que seas linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él te llamó, hermano, para que sea su linaje escogido, para que sea su real sacerdocio, pero sobre todo, para que seamos una nación santa, una nación apartada de la del mundo. Yo te quiero hacer la pregunta porque tengo miedo que me contestes. Y no me contestes, pensalo más. ¿Cuánto en tu barrio saben que sos cristiano? En tu barrio. ¿Cuántos saben que sos cristiano? Sin necesidad de usar una remera que diga, yo a veces tengo que ganar de comprarme una remera que diga, pastor. Así todo el barrio se da cuenta que soy un pastor. Y andar ahí en mi remera. Ahora, ¿cuánta gente de mi barrio se entera que soy por lo menos cristiano? No digo pastor, cristiano. ¿A cuánta gente antes no saludaba y ahora empecé a saludar? Porque Cristo está en mí, la alegría, el gozo. Quiero que esa persona sea salva y le tengo que saludar. O sigo pasando por al lado con la cara del mundo. Soy llamado a ser santo, a tener una nación santa, a ser real sacerdocio, linaje escogido. Empezar por tu familia, por lo menos. ¿Cuándo en tu familia saben que sos santo? Ahí dice que sí saben. Porque saben que no faltas a un culto, ¿no? Saben que los domingos a las 10:30 no te pueden invitar a ningún lado porque no vas al culto. Saben que los miércoles a las 19 no te pueden invitar porque vas al culto. Por lo menos eso lo saben tus vecinos, tus familiares. Falta que lo sepan tus vecinos. Tenés que ser santo. Se tiene que notar. Tenés que estar en comunión. Porque Hebreos, último versículo, uno de los versículos que no puedo decir que más odio porque no odio, lo que más me alerta, que más miedo, que más me hace temblar. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Ese versículo, no sé si vos tenés, un versículo que yo arrancaría de la Biblia. Pero está. Y el Señor no me deja sacar. Me lo hace predicar más veces la que quiero. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, seguir la paz con todos es un resultado de la santidad. Si yo estoy en santidad, si yo estoy apartado del mundo, si los pensamientos del mundo no están en mí, si yo realmente quiero hacer las cosas bien, que Dios quiere que yo haga según su palabra,
Se me hace muy fácil estar en paz con todos mis hermanos que quieren lo mismo. Pero si yo no estoy en santidad, si yo no he arreglado esas cosas en mi vida que están mal delante de Dios, si no me interesa, no voy a poder llevar bien con nadie. Y el destino que me espera va a ser un destino tremendo. Por eso muchas familias se están rompiendo. Por eso muchos hijos están en las drogas. Por eso muchos personas mismas están de depresión, están enfermos, porque no entendieron el tema de la santidad. Y cuando se le empieza a caer todo su castillo de arena, se enojan con Dios. Empiezan a enojarse con Dios. ¿Y por qué? Si yo soy bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Porque no querés vivir en santidad. No querés vivir apartado de este mundo. Hermanos, esa es la iglesia que estamos viviendo hoy en día. Una iglesia que a sus miembros, no de acá, iglesia a nivel global, universal, iglesia universal de Cristo, les cuesta muchísimo el hecho de ser apartados. Te das cuenta de su forma de hablar, de vestirse, de su forma de relacionarse. Te das cuenta. Y eso que marca, estamos en los últimos tiempos. Que Cristo viene, santificate, apartate del mundo. Cristo viene. No vayas a hacer cosas cuando te presentes delante de Él. Vos estás más con el mundo que con Él. Nunca te conocí, hacedor de maldad, dice la palabra de Dios. Así que, hermano, esta es la palabra que tenía para compartir en el día de hoy. Una palabra alarmante para mí. Pues yo me presenté delante del Señor con quejas. Te lo voy a contar. ¿Por qué? ¿Y cómo hago, Señor, para explicarle a estos jóvenes? ¿Y cómo hago para que puedan entender que esto está mal? ¿Y cómo hago para esto y lo otro? ¿Cómo hago para aquello y lo otro? Y el Señor le dice, enseñale que se santificó. Enseñale que si no se apartan del mundo, no hay cristianismo verdadero. Ahí donde estamos orando. Pero le quiero pedir al Espíritu Santo que te muestre, te revele, te ilumine. ¿Qué parte de tu vida todavía está en tinieblas? ¿En qué parte de tu vida no estás apartado? Que todo el mundo lo haga no significa que esté bien delante de Dios. Eso significa que hay amistad con el mundo. Vos no fuiste llamado a ser parte de ese mundo. Vos fuiste llamado a ser apartado para Dios. Santo. Apártate. Deja las cosas del mundo y busca las cosas de Dios. Por eso le pido al Espíritu Santo ahora que te venga a memoria, que te muestre, que ponga en tu corazón qué te tenés que apartar, qué tenés que solucionar delante de Dios. Solucionalo, hermano, solucionalo. Y aquellas cosas que son pecados, dejarlas de lado. Lucha. Yo sé que hay debilidades que aún yo tengo, hay vicios que quizás yo tengo, hay conducta, carácter que quizás yo tengo, que es muy difícil. Lucha. Y el Espíritu Santo te dará la victoria. Lucha. Madura en el Señor, porque es un instrumento que es escogido para Él. Pero dice la palabra de Dios que cuando uno es niño no se le puede dar nada. El niño es heredero de todo, pero no se le puede dar nada. Hay que seguirle dando leche. Pero cuando ya el niño empieza a crecer, empieza a heredar, empieza a disfrutar de la herencia del Padre. Que el Padre tiene muchas herencias para vos. Madura. Deja de ser un niño en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sigue mostrando. Muestra, Señor, todo lo que tenemos que apartar de nuestras vidas. Santificarnos, Señor, porque tú ya vienes y queremos que nos encuentres bien, Señor. Ayúdanos, papá. Ayúdanos, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, los que están escuchando también por internet, por aquellos que están de vacaciones, Señor. Aquellos se les ha impedido por alguna razón llegar, Señor. Muéstrale dónde está esta palabra, Señor, cuando la vean, cuando la escuchen. Muéstrale que también se tiene que apartar, Señor, de esas cosas.
no puede ser igual que el mundo. No puede ser. Almas adúlteras. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿No quién quiere quedar bien? ¿Con Dios o con el mundo? Tu salvación está en Dios. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender estas cosas. Muéstranos estos misterios, Señor. Danos el coraje a muchos para dejar nuestra actividad pecaminosa, Señor. Para volver a tus caminos. Para tomarnos las cosas de Dios en serio. Y que nada nos mueva de tu gloria, Señor. Padre, te pido por aquellos que están luchando contra algo, Señor, en este tiempo. Aquellos que tienen que tomar una decisión, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, que se decidan, que lo hagan, Señor. Que dejen el pecado, papá. Porque esa actitud es pecaminosa. Dice tu palabra que nadie inmundo entre el reino de los cielos. Y esa actividad nos hace inmundos, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido por un tiempo de santificación. Ayúdanos a apartarnos de esas cosas. Envía de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre. Que tomemos conciencia de todo lo que perdemos al no ser santos. De cuántas cosas estamos sufriendo nosotros y nuestros seres queridos por no vivir en santidad. Por no vivir apartado del mundo, Señor. Ayúdanos, papá. Padre, te pido en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos, bendícelos en esta semana, Señor, y sobre todas las cosas que tu Santo Espíritu se esté derramando sobre cada uno de ellos. Padre, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te pedimos perdón sobre todas las cosas por vivir hasta el día de hoy sin ser santos, como tu palabra manda. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Santificate. Vamos, creer a Dios. Creer a Dios que hay mucho de Él para tu vida. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el miércoles a las 19 horas en un culto más. ¿Sí? El Señor te bendiga.